El Señor cada vez insiste más en que, miren que en breve, dice una versión de la Biblia, en breve, en poco tiempo vengo. Y dice, mi recompensa conmigo. Y para aquellos que hayan lavado sus ropas, y lavar sus ropas o lavar nuestras ropas, habla de santidad. Y es por la palabra que el Señor nos lava, por la unción. Apocalipsis 22. Que el Señor lava nuestras ropas, y dice que aquellos que hayamos lavado nuestras ropas, la sangre del Cordero nos lava y nos limpia, la palabra de Dios nos limpia y nos purifica, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos santifica, y dice que es a estos a los que se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad, pero que afuera, y es lo que estamos viendo, ¿no? Afuera, ¿quiénes están o quiénes estarán? Los que practican brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que se deleitan en vivir una mentira. O sea, hasta hoy pareciera que a todos, independiente de lo que estén haciendo, viviendo, a veces uno se pregunta y lo vamos a ver hoy en la palabra, en el Salmo 73, la pregunta que nos hemos hecho quizás todos, ¿no? Pareciera que el final va a ser el mismo, pero no va a ser así. O sea, pareciera que aunque los que cometen idolatrías, inmoralidades, y es lo que estamos viendo, no pareciera que les fuera a pasar nada. Y muchos, yo creo que al inicio de nuestra vida cristiana, muchos nos cuestionamos con eso, pero su final será de muerte. Miren acá, son los que estarán afuera, no podrán disfrutar de la presencia de Dios. Entonces vale la pena pagar el precio por lavar nuestras ropas, porque el Señor nos dice que en breve, en poco tiempo, Él vendrá y su recompensa vendrá con Él. ¿Me regalas el computador, amor? Iglesia, mientras empezamos, yo quiero invitarlos a que todos estemos orando por Israel. Ayer en el altar pedíamos que tuviéramos un tiempo de oración en familia para orar por Israel. No podemos ser ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Hemos empezado con una serie de prédicas hace 2 semanas, esta es la tercera, que el Señor nos instó y se llaman afirmados. Empezamos con los 2 cimientos, recuerdan, un reino inconmovible, donde veíamos por la palabra y veíamos un ejemplo en la vida real de cómo una nación entera fue fundada sobre el fundamento sólido de Cristo, de su palabra, que es Estados Unidos, y cómo cuando ese fundamento fue quitado, la nación empezó a desmoronarse en muchas áreas de la vida. Y lo vimos, para que los que no pudieron verlo lo puedan mirar, y vimos precisamente cómo incluso las más grandes universidades de Estados Unidos, su constitución, su educación, desde la fundación en los 1700, fue hecha sobre la palabra de Dios. Y cómo cuando todo este fundamento fue removido, empezó la decadencia de una nación entera. Entonces, ¿cuánto más nuestras vidas? Hace 8 días hablamos de ser hacedores de la palabra, y es que Dios nos está instando a que es un tiempo para afirmarnos, porque vienen tiempos difíciles. Hace 3 semanas, cuando iniciamos esta serie, yo les comentaba que el Señor ha insistido en que va a sacudir todo lo que pueda ser sacudido en el mundo. Y lo viene diciendo desde hace muchos años. Hay palabras proféticas de hace 12 años o más, donde el Señor viene alertando que va a sacudir todo en las naciones, que las naciones temblarán. ¿Por qué? Y creo que tiene mucho que ver con este pasaje que leíamos en Apocalipsis, porque es la manera en el sacudir donde se separa lo que era genuino, lo que era verdadero, de lo que no lo era. Mire que al final de ese pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis dice, los que viven en una mentira, ¿no? O sea, se está evidenciando en el sacudir de las naciones los que estamos con Dios y los que no, los que tomamos la decisión de permanecer y los que simplemente no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y veíamos y les decía que antes de empezar, no podemos ser ajenos a lo que está pasando. Y muchos nos hemos cuestionado. Hay una prédica preciosa de un pastor español al que Dios ha estado usando mucho para revelar todo lo que está, para entender por la palabra lo que está pasando en Israel. Y él decía algo muy cierto. O sea, Dios hizo una promesa, y lo vemos en la Biblia, desde Deuteronomio, si ellos le obedecían,
permanecían con él. Y nuestra prédica de hoy se llama El secreto es permanecer. Por eso quiero comentarles esto, porque lo estamos viendo en este momento. La promesa del Señor para su pueblo era que permanecieran, recuerden, que no se mezclaran, que le obedecieran. Y desde Deuteronomio vemos todas las bendiciones a causa de la obediencia. Guardaría su entrada, su salida, el fruto de su vientre, su arteza de amasar, la obra de sus manos, absolutamente todo. Pero si desobedecían, simplemente vendrían sobre ellos las consecuencias. Y es que cuando nosotros por el pecado decidimos apartarnos y salirnos de la cobertura de Dios, pues estamos expuestos. Y fue lo que pasó ahorita en Israel. Mucha gente se cuestiona, ellos tienen las mejores, o la mejor tecnología militar se ha desarrollado a partir de Israel. O sea, todos los grandes descubrimientos en tecnología militar han salido de Israel. ¿Cómo se llama esa tela? ¿Kevlar? Kevlar, que es la tela blindada. Todo eso han sido, ideas que Dios le ha dado a su pueblo. Yo comentaba con alguien en estos días cómo ellos llegaron con la promesa en el año 48 a recibir un país desolado. A ellos les entregaron ruinas. Lo que había en ese momento, lo que les entregaron a ellos eran pantanos. Era desértico, pero hay una promesa de Isaías 35 que le haría florecer el desierto, reverdecer el desierto. Y el Señor es fiel, hoy hablábamos de su fidelidad y les cumplió. Y ellos tienen la mejor tecnología en agricultura. De hecho, ellos exportan el cómo sacar agua en zonas desérticas y ellos regalan todo eso. En Colombia han venido a muchos lugares a regalar la tecnología y a enseñarles cómo es. O sea, toda esta sabiduría, todo esto que Dios les prometió en su palabra, Dios se los ha cumplido, pero tiene una condición y es igual en nuestras vidas, y es permanecer en obediencia, permanecer bajo su palabra, permanecer bajo su voluntad. Cuando nosotros voluntariamente decidimos apartarnos, quedamos expuestos y quedamos sin murallas, quedamos sin protección porque nos salimos de la protección del Señor. Y fue lo que pasó en Israel y me impactaba cuando uno se va al fondo y empieza a ver estas cosas que les comento que en esa prédica ese pastor comparte. Cuando había era la celebración del Día de la Palabra, al final de la fiesta de Sukkot, y había el día que los invadieron, era una fiesta especial en Israel, y estaban en el Negev, en el desierto, unos jóvenes haciendo una fiesta electrónica, y cuando muestran en el centro de esa fiesta un Buda, y uno dice, Padre, a nosotros, a los hijos de Dios, a su pueblo, en este caso Israel, no nos es permitido hacer todas estas cosas. Nosotros los hijos de Dios que amamos al Señor, no podemos darnos el lujo de decidir hacer lo que el mundo hace. Nosotros somos distintos, hay sobre nosotros un sello especial que son las arras del Espíritu. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace, así igual con su pueblo. Y mientras estaban en eso, tristemente, porque sé que todos nos ha dolido, como muchos hemos llorado, estaban cayendo a las espaldas de estos jóvenes, estos terroristas en parapente, y mataron, no sé, dicen que más de 200 jóvenes en ese sitio. Y qué responsabilidad he sentido yo, lo que el Señor nos habló con los altares familiares, iglesia, al ver esto. Porque ellos como pueblo tenían una demanda y era haberle enseñado a esos jóvenes en sus casas, de día y de noche, al acostarse y al levantarse, la palabra de Dios. Y no hubiesen estado haciendo lo que estaban haciendo ese día. Y nosotros tenemos esa misma responsabilidad porque es lo que está pasando aquí. Si nosotros no afirmamos a esta generación, a ese ramillete de niñas hermosas que está allá atrás, a mi hija, a Paula, todas las que no vinieron hoy, a Charlotte, si nosotros no las afirmamos, en unos años van a estar expuestas a todo esto que estamos viendo en el mundo. Y tenemos una responsabilidad. Y es algo que Dios nos está hablando para estos tiempos y me dio mucha alegría ver una palabra de un profeta reconocido donde hablaba qué está hablando Dios para estos tiempos, porque le reafirma a uno que el Señor nos está hablando y que estamos en esa unidad de espíritu en la iglesia. Y les quiero compartir, hace 7 años, en el 2015, hoy hablábamos de los tratos de Dios en Teleyos, que es nuestra escuela, nuestro discipulado, nuestra escuela de formación. Hablábamos de la prensa de oliva y cómo Dios a través de la prensa de oliva representa esos tratos que tiene nuestra vida. En el 2015 nosotros estábamos metidos en la prensa de oliva, en un trato económico tremendo, unas dificultades muy serias y nos sentíamos agotados, porque en medio de los tratos hablábamos hoy, llega un momento en que uno siente desfallecer, en que ya no tiene fuerzas. Y resulta que
en medio de los tratos de Dios, como que cuando ya se acerca esa luz de la que hoy hablaba Tatis, que está en clase, esa luz que se ve al final del túnel en medio de esos procesos difíciles por los que Dios nos permite pasar, es cuando uno se siente más agotado y de repente viene la idea de que ya no puede más, ¿verdad? Y yo recuerdo en esos días ver a Luis Alberto de rodillas llorando y me impactó porque él no llora mucho. Y diciéndole a Dios, orando, entré yo y lo encontré así, no, Señor, no puedo más, no voy a volver atrás porque te amo, pero siento que no puedo más. Y yo creo que muchos en diferentes circunstancias de la vida nos hemos sentido así, que ya no podemos más. Pero es cuando el Señor viene a fortalecernos y donde es la prédica de hoy, el secreto es permanecer. Tiene dolor, permanezca en la presencia del Señor. Se siente sin fuerzas, permanezca. Está feliz, dichoso porque Dios lo bendijo, permanezca. Y ese fue el secreto del rey David. Y en ese tiempo, en medio de esas circunstancias tan difíciles, con esta sensación que les digo de que ya no podíamos más, el Señor me da un sueño. Y en ese sueño, lo que yo siento de parte del Señor es que nos decía, dispónganse, era 2015, dispónganse para este tiempo que viene, necesito que se dispongan. Recuerden que para nosotros pasar por el desierto, por el trato de Dios, necesitamos poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque si hablábamos hoy, y si nosotros en medio de esos tratos nos llenamos de amargura, de resentimiento, de queja, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, pues simplemente los tratos nos van a pasar por el lado, pero no van a cumplir el propósito por el cual Dios está permitiendo esa situación difícil en nuestras vidas, sino que nos van a llenar de amargura, de resentimiento, de frustración, y no vamos a avanzar con el Señor. Y el Señor me decía en ese sueño, dispónganse ustedes para pasar por esta temporada, necesito que se dispongan. Disponerse es decirle, Señor, aquí estoy, sé que me va a doler, sé que es difícil, me siento agotado, me siento cansado, pero estoy dispuesto. Dijo, dispónganse, porque la siguiente temporada que viene es muy importante para mí. O sea, esta es muy importante porque es cuando uno lo trata, lo enseña, lo prepara. Pero nos decía, dispónganse porque la siguiente esta es la preparación de la que viene, y necesito que pasen rápidamente por esto para que venga la siguiente, porque a veces nos vemos estancados, porque no le permitimos al Señor hacernos esos tratos, y no avanzamos, porque estamos en una temporada y no entendemos que el Señor necesita que nos dispongamos a pasar por ella, y nos resistimos, y nos quejamos, y seguimos ahí dando vueltas en el desierto. Y esa noche en el sueño decía, la siguiente temporada, o sea, lo que yo sentía, esta es preparación de la que vienen, dispónganse, es urgente, es vital que se dispongan. Y yo en ese momento entendí cuántos eran los tiempos. Cuando me desperté, yo dije, mi amor, era un sentido de urgencia. O sea, el Señor no lo decía como una recomendación, no, era algo urgente, vital. Yo me desperté o lo desperté y le dije, amor, el Señor me puso un sentido de urgencia. Es urgente que independiente que no tengamos fuerzas, que nos sintamos agotados, que no veamos de pronto que las respuestas vienen ya, nos dispongamos. Y lo que yo sentía es que eran 7 años. 7 años que nos teníamos que disponer para pasar por ese proceso, porque los 7 años siguientes iba a ser necesario la preparación de estos 7 años. Esos 7 años se cumplieron este año, a principio, o sea, a final del año pasado. Terminaron los 7 años. Tan pronto empezó el 2022, Dios me recordó. Finalizan los 7 años. Nosotros no estaba planeado que los pastores se fueran, o sea, todo eso salió, el Señor empezó a mover las cosas, ¿verdad? Que el Señor nos llamara al ministerio. Y miren, como si nosotros no nos hubiésemos dispuesto, esos 7 años que Él nos dijo, o sea, era la preparación para estos 7, ¿verdad? Y me llama la atención porque cuando uno empieza a entender, ¿no?, cómo el Señor se mueve a través de los tiempos y las temporadas, que el pastor me molesta y siempre le pregunta a Luis Alberto, ¿cuál es la prédica de Senia? Entendidos en los tiempos, ya es pastor, pero es algo que el Señor me ha dado, ¿sí? Y yo trato de ver en todo, entender y discernir los tiempos, y hemos encontrado mensajes de profetas reconocidos de Dios diciendo, 7 años que empezaron el año pasado con el calendario bíblico, que fue en septiembre. Empieza una temporada de 7 años que empezó en septiembre del 2022 hasta el 2030. Y en esa temporada de 7 años Dios nos está hablando que es una temporada de preparación.
porque vienen otros 7 años que van a ser muy difíciles, iglesia. Si ahorita vemos que las naciones están temblando, que Dios está sacudiendo todo, en 7 años después del 2030 va a ser una temporada mucho más difícil. Y Dios nos está diciendo, prepárense, fortalezcanse, permanezcan y afírmense. Por eso es tan importante entender el tiempo que estamos viviendo. Y así como Dios nos lo hizo entender a nosotros a esos 7 años, nosotros queremos que ahora toda la iglesia lo entienda. Esta es una temporada para prepararse en el Señor. Porque si nosotros no nos afirmamos, y como decíamos hace 15 días, no revisamos el fundamento de cada área de nuestra vida, y revisamos qué áreas están sobre la arena y cuáles sobre la roca, cuando vengan esos tiempos aún más difíciles, podemos ser movidos. Podemos incluso echarnos atrás, porque va a venir persecución, porque va a venir hambre. Así como nunca creímos ver una peste, una pandemia y tantas familias, y aquí hay testimonio, lo que sufrieron en medio de la pandemia, vamos a ver una hambruna, como en los tiempos de José, vamos a ver una hambruna. Hace unos años, Gabriela tuvo un sueño tremendo y venía gente a una tierra que teníamos en ese sueño con mucho dinero, pero sin comida, a comprar, a pedirnos que les vendiéramos comida. O sea, ese tiempo viene y nosotros tenemos que ser entendidos y prepararnos. Primero, prepararnos espiritualmente, porque si el Señor nos está invitando a afirmarnos, porque van a venir fuertes tormentas. Recuerde que la parábola, cuando el Señor nos compara con un hombre prudente, dice que edificó su casa sobre la roca y que vinieron tormentas, vientos, tempestades, y no fue movida. Pero a los que construyeron la casa sobre la arena, recuerdan que leíamos que no solo fue derrumbada, sino que dice que vino gran ruina y se derrumbó. Entonces tenemos que ser entendidos de lo que Dios está haciendo. Y esta palabra que yo les decía que he sentido mucho en mi espíritu es: el nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. Este es el tiempo en el que el Señor nos está pidiendo que corramos a Él, porque Él es la torre fortificada donde podemos encontrar salvación. Y nos está hablando de estén preparados, y eso tiene que ver con permanecer. Si nosotros queremos permanecer y no ser movidos, necesitamos tener el entendimiento de que tenemos que prepararnos y que tenemos que fortalecernos. Estar preparados implica el estar fortalecidos en el Señor. O sea, si nosotros no nos fortalecemos, para los tiempos que vienen va a ser muy fácil que nos puedan mover los vientos de doctrina, que nos puedan mover el temor a ser perseguidos, que nos pueda mover la angustia de ver que no hay comida, o que vemos guerras alrededor nuestro, destrucción. Todo eso nos puede mover. Pero Él está pidiendo un remanente, un remanente. Dios no se mueve con multitudes, lo hemos visto. Dios no se mueve con multitudes, o sea, eso no nos debe preocupar. Dios siempre se ha movido con remanentes. Su pueblo, Israel, era un remanente frente a ciudades, frente a enemigos, países, naciones inmensas. Su pueblo era un puñado, un remanente. Sus discípulos, un remanente. La iglesia primitiva era un remanente, pero con ese remanente dispuesto, preparado, fortalecido, entendido, guiado por el Espíritu Santo, Él transformó el mundo, y es lo que está buscando para este tiempo, un remanente fiel. Mire, Dios nos está dando una dirección clara para la obra que viene. O sea, la obra que viene Él nos lo está diciendo, y por eso somos un pueblo profético. ¿Y qué es lo profético? Recuerde, todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y lo profético es nosotros escuchamos la voz de Dios para obedecerla. Eso es lo que nos hace un pueblo profético. ¿Y dónde la escuchamos? Primeramente en su palabra. O sea, la palabra de Dios nos está hablando, y Dios nos está hablando a través de los profetas. Yo sentía fuertemente en el Espíritu mientras adorábamos que viene ese tiempo. Dios está a punto de abrir los cielos y derramar su Santo Espíritu con una gloria que va a arrasar la tierra. Pero solo, si estamos preparados, vamos a poder resistir, porque esa gloria tiene un precio. Y el precio que debemos pagar es buscar a Dios por encima de todo. Buscarlo con toda la fuerza de nuestro corazón, porque recuerden que el Señor incluso nos lo ha dicho en una palabra de la iglesia. Él sabe cómo provocar un avivamiento. ¿Sí recuerdan lo que dice esa palabra profética que nos dio? Y dice, permitiendo persecución. ¿Cuándo vino el avivamiento a la iglesia primitiva, a los apóstoles? Cuando fueron perseguidos. Recuerden que ellos estaban en Jerusalén, atemorizados, encerrados. Vino el Espíritu Santo en el aposento alto, los ungió, como estamos viendo.
y que cuando vino persecución fue que ellos salieron a todos los rincones de la tierra. Y Dios nos lo ha dicho como iglesia, Él sabe cómo permitir avivamiento y es permitiendo persecución. Los gobiernos socialistas que están levantando en toda Latinoamérica, eso va a traer persecución, porque es que la iglesia establece la verdad, los hijos de Dios establecen la justicia, lo santo de Dios, y eso va en contra de las ideas progresistas. Todo eso va a traer persecución. Y Dios lo advirtió desde hace años. Hubo profetas que ya murieron en la pandemia que vinieron a decirle a Colombia, Dios les dice, viene persecución. Alíñense, cumplan las normas del gobierno, legalícense, porque va a venir un tiempo de persecución a las iglesias. Y les decía que Dios nos está dando una dirección clara, y nosotros tenemos la potestad de decidir atender la dirección que Dios nos está dando o no, porque Dios no siempre nos ha permitido el libre albedrío. Siempre la Biblia expresa que hay dos caminos, ¿no? Aquí hay dos caminos. En Deuteronomio 30, que fue la palabra que Dios me dio cuando la enfermedad me dijo, mira que he puesto delante de ti dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? La vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivan ¿quiénes? ¿Qué dice la palabra? No solo nosotros, sino toda la descendencia. Entonces, en nosotros está escoger. Dios nos está dando una directriz clara. Iglesia, afírmense, fortalezcanse, prepárense, levanten muros. Nos lo viene diciendo con toda claridad. Vamos a nosotros a atender esa instrucción y a prepararnos. Uno dice, 7 años es mucho tiempo. No, este año pasó así. Ya se está acabando. No podemos desperdiciar ningún momento, iglesia. ¿Qué es estar preparados? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Es tener lo necesario para mantenernos firmes. Por eso todo eso tiene que ver con lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros nos preparamos, nos estamos equipando para no ser movidos, para mantenernos firmes, para permanecer en medio de cualquier circunstancia. Y Dios nos está hablando de prepararnos en lo espiritual y en lo físico. Primeramente, en lo espiritual. Y para poder prepararnos, ¿qué necesitamos? Que nuestro fundamento esté asegurado en Cristo. Por eso esta serie la empezábamos por este punto. Necesitamos asegurar que nuestro fundamento esté en Cristo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Revisarnos. O sea, nadie puede saber si yo tengo el fundamento de mi vida emocional, de mi vida financiera, de mi relación con Dios, sobre el fundamento fuerte de Cristo, sino yo misma. ¿Y quién me revela eso? El Espíritu Santo. ¿Y cómo debo hacerlo? Pues en intimidad con Dios. Cuando yo voy delante de la presencia del Señor, es que Él revela mi propio corazón. ¿Cómo debo hacerlo? En la palabra. Cada vez que leo la palabra, yo soy confrontada contra el espejo de la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere. Y entonces mi mente es renovada, mi vida es limpiada, y yo empiezo a entender que no estoy viviendo con un fundamento en Cristo, cuando al leer la palabra yo veo que Dios me demanda una cosa, pero yo hago otra. ¿Qué nos está pidiendo? Que todos nuestros fundamentos estén asegurados en Cristo, que las grietas estén selladas. Mire, y eso nos lo ha hablado por todos lados. Que las grietas estén selladas. Visitando a Mafe hablábamos de eso con Lenny. Dios nos está hablando claramente. Cuando los pastores se fueron, todo el equipo ministerial hizo un ayuno. Y Dios lo primero que nos hablaba era, cierren las grietas. Cierren las grietas. Entonces, un fundamento firme en Cristo, revisarnos, cerrar las grietas. Las grietas, y nos hablaba que la mayor grieta por donde el enemigo se mete son las emociones dañinas, esas emociones que nos llevan a hacer cosas que no están alineadas con la palabra de Dios y con su voluntad. La envidia, la ira, el enojo, todo lo que Dios nos está llevando a sanar, y nos ha hablado de la sanidad profunda del alma en este tiempo. Nos está llamando a que todas las grietas sean selladas, y que todo acceso al enemigo sea cerrado. O sea, en este tiempo es ese tiempo para prepararnos, para levantar las murallas de protección, para que el enemigo no pueda entrar. ¿Para qué? Para estar preparados, precisamente cuando Dios derrame esa gloria, porque Él está a punto de hacerlo. Pero Él necesita vasijas nuevas para derramar eso nuevo, el vino nuevo que Él tiene para la iglesia. Es un desafío, porque nos está llamando que para esta hora Él necesita un pueblo firme, un pueblo afirmado. Y es decisión nuestra
obedecerle a lo que Él nos está diciendo, y ese obedecerle que hace que nosotros empecemos realmente a prepararnos y a revisarnos, o sea, que no posterguemos la oportunidad que Él nos está dando. Sanidad profunda, sí Señor, sanidad profunda, o sea, cada instrucción que Él nos está dando es parte de la preparación para los tiempos que vienen, para lo que Él necesita hacer con nosotros. Si Josué, que lo vimos al iniciar este año, necesitó una revelación. Recuerden que a Josué se le presenta el Señor para entrar a poseer la tierra prometida. Yo me imagino al Señor dándole instrucciones, ¿no? Porque fue justo antes de la batalla, o sea, él tuvo un encuentro con el Señor. ¿Cuánto más nosotros necesitamos una revelación de Cristo? Y lo decía muy hermoso aquí Helber al final. O sea, ¿quién es el Señor para nosotros? Y para este tiempo más que nunca, iglesia, nosotros debemos anhelar tener esa revelación profunda de quién es Cristo, un encuentro con Él, para que se revele a nuestras vidas. La instrucción es prepararnos. La dirección esa instrucción de parte de Dios de fortificarnos, de fortalecernos, que nos ha estado insistiendo que Él es torre fuerte, tiene que ser llevada a cabo de inmediato. O sea, no podemos seguir postergando todo lo que el Señor nos está diciendo. Debe hacerse con sabiduría, con celo, porque la fortificación va a ser necesaria para los 7 años venideros. Les decía, y si Dios nos viene hablando con esa claridad, ¿por qué vamos a ignorarlo? O sea, nos habla con precisión hasta de la temporada. Entonces debemos fortificarnos. ¿Qué quiere decirnos Dios con fortificarnos? Mire, fortificar significa esto, dice, proveer con obras defensivas como protección contra ataques que pueden venir. Dice, edificar, apoyar, reforzar y asegurar. Significa reforzar, fortalecer mental, física o moralmente. O sea, obras defensivas para protegernos de los ataques. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor en relación con fortificarnos. En la Biblia encontramos que las edificaciones militares o las fortalezas eran construidas para servir como defensa en la guerra. Y de eso es lo que nos está hablando el Señor. Que fortifiquemos nuestras almas, que fortifiquemos nuestros cuerpos, que fortifiquemos nuestros hogares, que fortifiquemos nuestras casas. Eso es lo que nos está demandando, o sea, fortifiquen, yo soy torre fuerte, fortalezcanse, afírmense. ¿Cómo fortificamos nuestra alma? En oración. O sea, mire, yo creo que el pastor nos preparó para ese movimiento de oración que viene, nosotros tenemos que seguir. O sea, todos los que estamos aquí deberíamos estar conectados todos los martes y jueves en el Café con Dios. Es por Zoom. Hay iglesias que se reúnen a las 6 de la mañana y uno ve después la unción en el púlpito al predicar, la unción en la alabanza, las vidas transformadas, las sanidades, pero es que resulta que lo que sustenta todo eso es una vida de oración corporativa, porque es que hay un poder especial en el acuerdo. O sea, yo puedo orar a solas, Aide, Florecita pueden orar a solas, Luis puede orar a solas, pero en el acuerdo hay un poder, porque Dios lo ha dicho, si 2 o más se unen, se ponen de acuerdo. O sea, necesitamos entender que todo lo que Dios quiere hacer, la plataforma es la oración. Necesitamos fortificar la iglesia orando juntos, orando en el Espíritu. Debemos fortificar nuestros hogares, y Dios nos viene hablando de eso, porque es ahí en las familias donde vamos a fortalecer a nuestros hijos, a fortalecer los matrimonios. Si algo el enemigo tiene como objetivo militar en este tiempo son las familias y las generaciones, con todos los ataques posibles, con los nuevos modelos falsos de familia, los que no son el diseño de Dios, con la identidad errada que está queriendo poner en nuestros niños y jóvenes, o sea, todos los ataques. Pero Dios nos está mandando a que nuestros hogares sean un santuario para el Espíritu Santo. Y por eso, iglesia, el tema de los altares, y yo sé que somos más que recurrentes, pero miren, si ustedes se leen el libro que se llama Crónicas de una Nación en Guerra, donde recopilan todo lo que Dios le habló a Venezuela, de las primeras cosas que le dijo en los años 80 es: levanten altar familiar, porque sus hijos lo van a necesitar. Y dígame, ¿esos hijos dónde están hoy? Si no necesitaron de ese depósito de la palabra, esos jóvenes que hoy están caminando el mundo. O sea, necesitamos fortificar nuestros hogares, que la sangre del Señor sea el sello en los dinteles de nuestras vidas, que haga que cuando el heridor, el exterminador, como la palabra lo cita en Éxodo, cuando celebraron la Pascua, pase,
la sangre del Cordero sea la que guarde nuestra familia. Y esa sangre del Cordero no es que vamos a pintar los dinteles como en aquel entonces lo hicieron, no, es que en esa casa se adora al Dios que adoramos, lo que alabábamos hoy. El centro de ese hogar debe ser Cristo, y entonces, como el centro del hogar es Cristo, es como si los dinteles de nuestra casa física, de nuestra vida, de nuestros hijos, esté la sangre del Cordero, donde el heridor, el hambre, la peste tendrá que pasar de largo, iglesia. Fortificar nuestro hogar es trabajar para construir matrimonios y familias fuertes y resistentes. Eso es lo que nos está demandando el Señor, que nosotros hagamos altar, que oremos en familia, que sanemos los corazones en medio de los hogares, que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y de los padres a los hijos. ¿Cómo sanamos esto? Con amor, con perdón, con reconciliación. Porque de esa manera nuestro hogar se convertirá en una fortaleza que va a proteger a los hijos, que va a proteger al matrimonio, que va a proteger a toda la familia. El Señor nos está demandando que le sirvamos de todo corazón, porque en medio del servicio, y hoy el Ministerio Infantil se reunió, nos reunimos cada 2 meses y hablábamos de eso, ¿no? Tenemos un corazón de siervos, y es que en medio del servicio nosotros conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque somos más como Él, porque Él se hizo siervo para venir aquí a la tierra y entregar su vida, y porque Él se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, la palabra dice que el Padre lo exaltó, y que su nombre es sobre todo nombre. Nosotros debemos tener ese corazón de siervo, porque en medio del servicio el corazón de Dios mismo nos es revelado. Todo está siendo movido, les hemos dicho, o sea, el Señor está moviendo y sacudiendo todo para separar lo que es verdadero de lo que es falso. Pero en medio de todo eso, nuestro Dios es inamovible. Y esa es nuestra fe, que Él nos rodea mientras todo está temblando a nuestro alrededor. Que nosotros, y nos lo ha dicho, tenemos que mantener los ojos fijos en Él, porque es así como vamos a poder tener paz en medio de la tormenta. Que vienen tormentas, el Señor nos lo ha dicho, vienen tormentas fuertes, como en la parábola de la casa edificada sobre la roca, pero que Él es nuestro rompeolas, y eso me encanta, esa expresión, porque se levantan tormentas, Él es el que nos rodea, Él es la fortaleza que impide que esas tormentas nos vayan a derribar. Es tiempo, iglesia, de fortalecernos. Necesitamos valentía, resistencia, perseverancia. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, y de eso se trata, permanecer. Miren el significado de permanecer, que es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, mantenerse, continuar, seguir, persistir, durar, perpetuarse, resistir, quedarse, establecerse, habitar, residir, vivir. Eso es permanecer. ¿Qué es lo contrario? Abandonar e irse. Y eso es lo que en muchas circunstancias el enemigo quiere que hagamos. ¿O cuántos aquí no han sentido entre una dificultad en el hogar, en la iglesia, salir corriendo? Eso es lo primero que nos pone el enemigo. Uy, me quiero ir. Uy, no quiero saber nada más. Pero resulta que el secreto es todo lo contrario. El secreto en la vida cristiana es permanecer. El secreto en los hogares es permanecer. El secreto es resistir, habitar, residir, vivir, durar, persistir, ahí en la presencia del Señor. Porque cuando hacemos eso, le estamos permitiendo a Dios que venga y transforme nuestras vidas. Le estamos diciendo, Señor, yo dependo de ti. Haz lo que tú tengas que hacer conmigo y a través de mí, pero aún en medio de cualquier circunstancia, yo voy a permanecer. Tú eres inamovible, Señor, y yo quiero estar aquí, aferrado a ti, aferrado a tu palabra, aferrado a tu presencia, aferrado a tus promesas. Las verdades básicas de la vida cristiana son esas: permanecer en Cristo y dar fruto. Si nosotros permanecemos en Cristo, y lo dice el Señor en este versículo de los pámpanos, dice Él que Él permanecerá en nosotros. Esas son 2 verdades básicas de nuestra vida: permanecer. A mí me encanta y se los voy a leer. Yo encontré ese versículo hace unos años y ha sido para mí un tesoro. El rey David, el único hombre que Dios ha llamado varón conforme a mi corazón, dice que su secreto fue permanecer. Y lo vemos a través de su vida todo el tiempo. Él pecaba, se equivocaba, tomó malas decisiones. Hubo momentos como cuando él tomó la decisión de ir a la batalla y contar su ejército. ¿Qué estaba diciendo él ahí? ¿Qué fuerzas tengo yo? ¿Qué gran ejército poderoso? Y Dios le recordó, ¿recuerdan?
y vino, le permitió escoger cuál era la consecuencia, cuál era el castigo, y él entendió que era mejor estar en manos de Dios y que el castigo viniera de Dios y no de sus enemigos, y hubo mortandad. ¿Por qué? Porque él decidió creer que eran sus fuerzas, pero el secreto de este hombre que se equivocó, que pecó, pero que aún así fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, era que él permanecía, y por lo tanto él se arrepentía y reconocía su pecado, se arrepentía con todo el dolor de su corazón y le pedía a Dios que lo restaurara. Y ahorita lo vamos a leer en el Salmo 73, creo. El secreto de él fue permanecer, no importaba lo que pasara. Y pasó por cosas terribles, la traición de sus hijos, la caída del reino, o sea, en tantos momentos difíciles que pasó este hombre. Pero el secreto fue permanecer. Y Dios fue fiel, de él vino el Mesías, como se lo había prometido. Y el mismo Señor Jesús nos lo enseñó, que el secreto de la vida cristiana es permanecer, iglesia. Eso es parte de afirmarnos y fortalecernos. Dice Juan 15, del 4 al 8, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. O sea, es tremenda la revelación de estos 4 versículos, de la misma boca del Señor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea, cuando nosotros tomamos la decisión de afirmarnos y permanecer en el Señor, la promesa es que Él va a permanecer en nosotros. Y nos dice que Él es la vid, dice, Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Una rama cortada no puede producir fruto. Una rama que no está pegada a la vid no va a producir fruto. Y nos dice más adelante que las ramas que no producen fruto, ¿qué pasa? Son arrancadas, se secan y se echan al fuego, porque son inútiles. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros para que nos pueda transformar. Entonces, ¿qué pasa? Si la palabra permanece en nosotros, dice, pueden pedir lo que quieran. Miren que cuando permanecemos en el Señor, nosotros podemos ir delante de Él porque vamos a pedir conforme a su corazón. No vamos a pedir para nuestros deleites, porque dice la Biblia que no recibimos porque pedimos mal. Pero si permanecemos en Él, el Espíritu Santo nos va a revelar cómo orar. Y Él nos va a conceder porque vamos a pedir conforme a su corazón. Y cuando producen mucho fruto, cuando producimos fruto, ¿qué pasa? Es cuando es la evidencia de que somos discípulos de Dios. O sea, no somos discípulos porque venimos a la iglesia. Somos discípulos, verdaderos discípulos, porque producimos fruto. ¿Y el fruto qué pasa? El fruto glorifica al Padre. Es necesario, iglesia, permanecer. El Señor nos dio claramente el secreto. Para este tiempo de afirmarnos y que nada nos mueva, nosotros debemos permanecer a pesar de cualquier circunstancia. No importa lo que estemos viviendo a nuestro alrededor, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en Cristo, porque es la única manera de dar fruto. Y necesitamos dar ese fruto para que nuestro carácter sea desarrollado, el carácter de Cristo en nosotros. Permanecer es quedarse, como les leí ahorita todos los sinónimos de permanecer. Nosotros estamos firmemente enlazados con Cristo en todas las áreas de nuestra vida y dependemos de Él. Permanecer implica dependencia, permanecer implica someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Permanecer implica sujetarnos a aquel que es la cabeza, sujetarnos a Cristo. Permanecer en Cristo es la evidencia de una salvación genuina. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, estamos dispuestos a permanecer, aún hasta tener que entregar la vida si es necesario. Permanecer significa pagar un precio. Muchos
decimos sí, yo quiero lo que el Señor me ha prometido, y ay sí Señor, tú me dijiste que me ibas a usar como evangelista, como pastor, como profeta, como maestro, enseñando, sirviendo, que tú me ibas a usar en mi carrera, que me ibas a usar como adorador, que me ibas a usar, y le estamos demandando a Dios lo que Él nos ha prometido, pero se nos olvida que permanecer tiene un precio, y hay que pagar un precio, y ese precio es morir a nosotros mismos. Porque si habla de que cuando nosotros permanecemos, si permanecemos hay una consecuencia, el que permanece da fruto. Iglesia, queremos dar fruto, permanezcamos. Nadie que sea inconstante, el que no permanece en Cristo podrá dar fruto. Si permanecemos, podemos dar fruto. Si damos fruto, glorificamos al Padre. Pero para que eso pase, para que ese fruto se dé, que es el Espíritu Santo en nosotros, desde adentro, ayudándonos a dar fruto, nosotros tenemos que permanecer, es pagar un precio, tenemos que pagar ese precio, y ese precio es negarnos a nosotros mismos, es decir no a lo que queremos y sí a lo que quiere Dios, es decirle a Dios, queremos agradarte a ti antes que a los hombres, y por lo tanto tomar las decisiones en consecuencia, que implica sacrificar tiempo, sí, implica sacrificar mis propios deseos, implica sacrificar lo que yo quiero hacer, pero es poner la voluntad de Dios por encima de la mía. Eso es morir a nosotros mismos, y ese es el precio que hay que pagar por permanecer. Nosotros vemos grandes hombres y mujeres de Dios usados tremendamente, y todos decimos, uy, ¿cómo queremos eso que Dios los usa? Vayan y miren la historia de esos hombres, qué precio pagaron. De rodillas ante la presencia del Señor, renunciaron a su voluntad, a sus planes, a sus deseos, por morir a sí mismos para vivir para la voluntad de Dios y lo que Él quería hacer. Entonces, permanecer implica tomar la cruz y seguir, y esa cruz, a veces las personas creen que la cruz es como una carga que tienen que llevar. No, ¿qué representa la cruz? La cruz representaba muerte, la cruz era maldición, porque era la forma en que eran sacrificados los delincuentes, lo peor de la sociedad en ese tiempo. O sea, la cruz era símbolo de muerte hasta que el Señor murió en esa cruz. Era símbolo de muerte, y tomar la cruz es que morir cada día. A eso se refiere el Señor. O sea, toma tu cruz y sígueme. No como una carga que nosotros tenemos que llevar, no. La cruz es la decisión personal, férrea, como Él nos está diciendo, decidida, de decir, Señor, cada día yo quiero morir a lo que en mí no te agrada. Quiero morir a aquello que no te glorifica, que no te exalta, que me impide avanzar, que me impide dar fruto. Eso es tomar la cruz. Ese es el precio que hay que pagar por permanecer. Morir cada día. Tomar la cruz significa estar dispuesto a seguir a Jesús y a morir a sí mismo. Tomar la cruz es un llamado a entrega absoluta. Y es por eso que el Señor nos está pidiendo que para permanecer entendamos que hay que pagar un precio. Entendamos que hay que sacrificar a veces el que la familia nos critique o incluso nos aleje a causa de que nosotros ya no queremos hacer lo que antes hacíamos y lo que hace todo el mundo. Es estar dispuesto a perder incluso nuestra reputación, porque el Señor nos dice, está en manos de Dios. Es estar dispuesto incluso a perder el trabajo, incluso a perder la vida. Ese es el precio de seguir a Cristo, y ese es el precio que muchos han pagado. Pero ¿estamos dispuestos a hacerlo? Eso es permanecer. Estar dispuesto ante cualquier circunstancia a decir, Señor, yo quiero seguir firme, afirmado en ti. Y les decía, que les voy a leer lo del rey David, que era su secreto, por eso el secreto es permanecer. Dice el Salmo 73, dice, sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Oigan lo que dice aquí, los que abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, ahí donde Él viene a dar el secreto, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hacen. David tuvo esa revelación de parte del Espíritu y esa claridad que él era la fuerza, que el Señor era su porción, que era la fuerza de su corazón, y tenía tan claro que los que abandonan, o sea, los que no permanecen, los que se alejan del Señor, perecerán, porque dice, tú destruyes a todos los que se alejan de ti, mas él dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios.
En una versión dice, en cuanto a mí, el secreto fue permanecer. Dice, en otra versión dice, bueno, yo casi no tengo fuerzas, como nos hemos sentido en muchas circunstancias, pero a ti siempre te tendré, mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que te sean fieles permanecen. O sea, qué hermoso saber que nuestra respuesta a esa fidelidad de Dios es permanecer. Es decir, Señor, aquí estoy, me mantengo en ti, me afirmo en ti en medio de toda circunstancia. O sea, necesitamos, iglesia, hacer lo que el Señor nos está pidiendo, afirmarnos, permanecer, fortalecernos, levantar muros alrededor de nuestras familias, buscar al Señor. Y es que no es Dios el que se aleja, somos nosotros los que nos alejamos. La Biblia dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? O sea, nada nos puede separar del amor de Dios, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de caminar pasos en dirección contraria del Señor. Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y empieza a enumerar ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni los temores de hoy, ni las preocupaciones del mañana, ni los poderes del infierno. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, no hay nada en toda la creación que podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Iglesia, nada nos puede separar del amor de Dios. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos o de separarnos de ese amor de Dios. Y la invitación que Él nos está haciendo para este tiempo y para esta hora es que nos afirmemos, que permanezcamos, que nos fortalezcamos. Porque como les decía al principio, esa promesa de Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán, que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Esa promesa estamos a punto de poderla ver con nuestros ojos. Como decía Ana, que quiso verlo, ¿no? Y hasta que no vio al Mesías encarnado ya al nacer, dijo, puedo descansar. Pues estamos a punto de verlo. Si el Señor nos permite verlo con nuestros propios ojos, gloria a Dios. Pero en nuestro corazón guardamos esa promesa y el Señor nos está diciendo, viene pronto ese día, iglesia, pero necesito que se preparen para lo que viene. Necesito que se fortalezcan, que revisen el fundamento, que revisen sus corazones, que cierren las grietas, que levanten muros. Y no podemos ser indiferentes a lo que el Señor nos está diciendo. La respuesta que Dios espera de su remanente es, sí, Señor. Tomo la decisión de permanecer, tomo la decisión de afirmarme. Permíteme revisar precisamente cuál es el cimiento sobre el cual estoy poniendo mi vida. Permíteme revisar qué es lo que tú quieres que yo cambie, qué es lo que tú quieres que yo te entregue, qué es aquello que en mi corazón te es estorbo. A veces son pequeñeces, la Biblia las llama las pequeñas zorras, pero esas pequeñas zorras dañan los viñedos. Y Dios nos hablaba hoy de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dañan nuestras relaciones. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que tú estás haciendo, Padre, por lo que nos estás hablando, Señor, porque tomamos la decisión, Señor, como iglesia, de afirmarnos en ti, de permanecer en ti, de fortalecernos, Señor. Tomamos la decisión, Señor, de habitar, de resistir, de persistir en tu presencia, Señor, unidos íntimamente a ti. Sabemos que no es con nuestras fuerzas, Señor, sino es en dependencia al único, Señor, al hacedor de maravillas, a ti, Cristo, al único, Señor,
aquel que dio su vida por nosotros. Hoy, Señor, tomamos la decisión de permanecer. En cuanto a nosotros, Señor, el secreto es permanecer en tu presencia, Señor. Permanecer asido a ti, a tu voluntad, a tus propósitos, Señor. Permanecer aún en medio del trato, de la prueba, del dolor, Señor. Permanecer aunque veamos que no hay esperanza aparentemente, Señor. Permanecer aunque en nuestra mente los pensamientos sean de rendirnos, de morir, Señor, físicamente. Permanecer aunque veamos que nuestros hijos, Señor, caminan en dirección contraria a ti. Permanecer, Señor, aunque haya escasez, Señor. Permanecer aunque haya dolor. Permanecer, Señor, aunque haya soledad. Hoy tomamos la decisión, Señor, de afirmarnos en la roca que eres tú, Señor, que tú eres la roca inconmovible de los siglos. Tomamos la decisión de buscarte, de ir al secreto, de orar, Señor, de unirnos, Señor, como iglesia, para fortalecernos los unos a los otros, de cerrar las grietas, Señor, de no darle lugar al enemigo, Padre, de lavar nuestras ropas, de santificarnos, de agradarte, Dios. Padre, yo oro en esta hora, Señor, porque todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de desesperanza, de dolor, de tristeza, Señor, que nos ha llevado a pensar en irnos, en abandonar, en dejar, Señor, hoy se ha removido, Señor, de nuestras mentes y nuestros corazones, porque tú nos estás invitando a permanecer, porque en ti hay esperanza, porque tú haces todo nuevo, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tu nombre es fiel y verdadero, Señor. Yo te pido, Padre, que todas las áreas donde hay sequedad en nuestras vidas, donde hay sequedales, Señor, donde hay esterilidad, donde hay tristeza, Señor, todas esas áreas, como lo dice tu palabra, Señor, que tú derramarás, Señor, que tú derramarás agua, corrientes de agua, Señor, y convertirás esos sequedales en manantiales, Padre. Yo oro lo que dice tu palabra, que de tus hijos, Señor, de los que creen en ti, de los que han entregado su vida a ti, Señor, de los que han nacido de nuevo, Padre, de los que han decidido permanecer y pagar el precio, Señor, de cada uno, Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor, ríos de agua viva, que traerán, Señor, vivificarán no solo sus propias vidas, sino las de sus familias, de aquellos que les rodean, de sus barrios, de sus comunidades, de sus trabajos, Señor. Yo lloro porque del interior de cada uno de mis hermanos, Señor, y de mi vida, corran ríos de agua viva, Señor, de la unción de tu Espíritu, obrando en nosotros y a través de nosotros, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque con tu palabra, Señor, nos enseñas, nos limpias, nos purificas, nos transformas, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de cada familia, Señor. Padre, renueva, Señor, renueva la mente, Señor, de las generaciones, Padre. Remueve los pensamientos de destrucción, remueve los pensamientos de muerte, de suicidio, Señor, de desfallecer de estas generaciones, Señor, y renueva sus mentes, Señor, con pensamientos de esperanza en ti. Padre, yo oro, Señor, por las nuevas generaciones, poderoso Dios. Oramos por nuestros hijos, Señor, por los niños, por los jóvenes, que tomen identidad en ti, Señor, que puedan reconocer que tienen un Padre en los cielos que los ama, que tienen un Padre que tiene cuidado de ellos, que con amor eterno los ha amado, Señor, que la revelación del Padre venga sobre el corazón de cada niño y cada joven, Señor, para que encuentren propósito, identidad, esperanza en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a enseñarles con la palabra a nuestros niños y jóvenes. Ayúdanos, Señor, porque estamos seguros y convencidos, Señor, de que es el tiempo de Joel, poderoso Dios, donde tú derramarás tu espíritu sobre toda carne, Señor. Viene ese tiempo, Señor, una generación llena de tu espíritu, y como iglesia, Señor, creemos lo que dice tu palabra y lo declaramos, poderoso Dios. Amor, ven. Iglesia, queremos orar por los que estén enfermos, enfermedades físicas, enfermedades emocionales. El Señor nos está desafiando a creer en lo sobrenatural, porque el Evangelio del Reino es eso, sobrenatural. Y estas señales seguirán a los que creen. Y es Él el que obra, y es a través de la fe. Entonces, los que quieran pasar cualquier dolencia física, emocional, del alma, vamos, pasa a abrirlo, no pude. Señor, yo te pido en esta hora, Señor,
que nos guíes, nos dirijas, Espíritu Santo. Señor, creemos por fe que tú, Cristo Jesús, llevaste todas, la palabra no dice algunas, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y allí, Señor, nosotros, todos los que estamos aquí, ya fuimos sanados, Señor, fuimos completamente sanados. Tu sangre, Señor, limpió todas nuestras enfermedades, Señor. Tu sangre, Señor, trajo sanidad, restauración, Señor. Trálame aceite, amor, y vida eterna sobre cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Señor, por fe, Señor, por fe, nosotros tomamos también a mi hermana que está orando, por fe, Señor. Nosotros creemos, Señor, en lo que tú estás haciendo, Padre. Padre, aún los que no han pasado aquí están luchando con pensamientos, Señor, con problemas emocionales, poderoso Dios, con tristeza, depresión, ansiedad, Señor. Padre, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, toda dolencia en el hígado, Padre, en el corazón, poderoso Señor, en la columna vertebral, Señor, los pulmones, enfermedades respiratorias, Señor, toda enfermedad en el sistema reproductivo, poderoso Dios. Hoy nosotros nos unimos, Señor, como una iglesia, como un solo cuerpo, declarando sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, poderoso Dios. Tú eres aquel que hace todo nuevo, que regenera, que restaura, que recrea, Señor. Esa es nuestra confianza, el Dios al que amamos, al que servimos, el Dios que dio su vida por nosotros, que entregó a su Hijo, Señor. Esa es nuestra fe, Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, Señor. Creemos, Señor, que estas señales seguirán a los que creen, Señor. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, poderoso Dios, porque estas señales pondremos las manos sobre los enfermos, Dios Todopoderoso, y estos sanarán. Pondremos las manos sobre los enfermos, Señor, y estos sanarán, poderoso Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Nos unimos, Señor, en una misma fe. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, es nuestro Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú ya pagaste el precio por nosotros, Señor, y nos diste salvación, sanidad, restauración. Poderoso Dios, se revierte todo diagnóstico, Señor, todo diagnóstico de enfermedad se revierte en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre. Todo pensamiento de muerte, de tristeza, de depresión, Señor, es removido de los corazones y las mentes, y traes pensamientos de esperanza, Señor, de vida, de salvación, de gozo, Señor. Hoy oramos, Señor, porque todo espíritu angustiado, Señor, que se ha quitado en medio de tu pueblo, y ungimos, Señor, a tu pueblo, lo ungimos, Señor, con óleo de gozo, Señor, óleo de gozo sobre tu pueblo. Toda tristeza, depresión, ansiedad, Señor, se ha removido de tu pueblo, Señor, de medio de tus hijos, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén, Señor, amén, amén.